Antes de seguir con tu día, permítele a Dios entrar en tu corazón con este video. Si has estado sintiendo que algo no está funcionando bien en tu vida, que las bendiciones parecen esquivarte o que enfrentas obstáculos constantes sin razón aparente, este mensaje es especialmente para ti. Antes de comenzar, te invito a que des like a este video, actives la campanita de notificaciones y te suscribas al canal para más contenidos que transformarán tu vida espiritual. Lo que compartiré hoy no lo escucharás en muchos lugares, porque vivimos en tiempos donde la verdad incómoda se oculta bajo capas de relativismo y conformismo espiritual. Existen comportamientos específicos que pueden alejarnos de la bendición divina y atraer consecuencias negativas a nuestra vida. Y no estoy hablando de supersticiones ni de manipulación emocional. Estoy hablando de principios espirituales que han sido comprobados a lo largo de miles de años de historia humana. No estoy aquí para juzgar a nadie, sino para compartir una verdad que muchos prefieren ignorar. Lo que revelaré hoy son 3 cosas específicas que pueden atraer el castigo de Dios. Conocerlas podría ser la diferencia entre vivir en paz o en constante tribulación. Pero antes de entrar en materia, necesito aclarar algo fundamental: Dios es amor. Su esencia más profunda es de misericordia, compasión y bondad infinita. Cuando hablamos de castigo divino, no nos referimos a un ser celestial vengativo que disfruta viendo sufrir a sus criaturas. No. Nos referimos a las consecuencias naturales que se activan cuando violamos ciertos principios universales establecidos por amor, no por tiranía. Es como la ley de gravedad, no es personal, simplemente funciona de acuerdo a cómo fue diseñada. Dios, como Padre amoroso, a veces permite que experimentemos las consecuencias de nuestras acciones porque es la única manera en que algunos aprendemos. Estas consecuencias no ocurren porque Él deje de amarnos, sino precisamente porque nos ama y desea nuestro bien máximo, nuestra evolución espiritual, nuestro despertar de conciencia. Y ahora, permíteme preguntarte, ¿alguna vez has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, las cosas simplemente no fluyen en tu vida? ¿Has observado patrones repetitivos de fracaso o dificultad en áreas específicas? ¿Te has preguntado si existe alguna razón espiritual detrás de estas experiencias? Si es así, presta mucha atención a lo que compartiré a continuación. Ahora sí, comencemos con la primera cosa que puede atraer el castigo divino. Cosa número 1. El orgullo desmedido. El orgullo es esa actitud donde creemos que somos autosuficientes, que no necesitamos de nadie más, ni siquiera de Dios. Es cuando nos colocamos en el centro de todo y pensamos que nuestros logros son exclusivamente por nuestro mérito. ¿Te suena familiar? El orgullo es sutil. Comienza como una semilla pequeña de autoconfianza que gradualmente se transforma en arrogancia. No aparece de la noche a la mañana. Se desarrolla lentamente, alimentado por cada éxito no agradecido, por cada reconocimiento que nos hace sentir superiores, por cada momento en que olvidamos nuestra vulnerabilidad fundamental como seres humanos. Muchas personas exitosas han caído en desgracia después de alcanzar la cima. ¿Por qué? Porque olvidaron quién les dio la capacidad para llegar ahí. El orgullo nos hace pensar que somos inmunes a las consecuencias, que podemos vivir bajo nuestras propias reglas, que estamos por encima de los principios que gobiernan el universo. La historia está llena de ejemplos de grandes imperios y líderes que, en la cúspide de su poder, fueron derribados. No porque Dios se complaciera en su caída, sino porque el orgullo los cegó y los llevó a tomar decisiones destructivas. El orgullo distorsiona nuestra percepción de la realidad. Nos hace creer que somos invencibles cuando, en verdad, somos profundamente dependientes y vulnerables. ¿Cómo saber si el orgullo está afectando tu vida? Aquí hay algunas señales reveladoras. ¿Te cuesta reconocer tus errores? ¿Tiendes a culpar a otros cuando las cosas salen mal? ¿Te incomoda cuando otros reciben reconocimiento? ¿Sientes que mereces más que los demás? ¿Te resulta difícil pedir ayuda incluso cuando la necesitas desesperadamente? ¿Te comparas constantemente con otros para sentirte superior? Si respondiste afirmativamente a alguna de estas preguntas, es momento de reflexionar profundamente. El orgullo es como un veneno sutil que va corroyendo nuestro interior sin que nos demos cuenta. Nos aleja de la humildad, que es la base para recibir bendiciones. Cuando nos creemos superiores, cerramos la puerta a la guía divina y comenzamos a caminar por senderos peligrosos.
Es como si dijéramos, no necesito dirección, yo sé exactamente lo que estoy haciendo. Y es precisamente en ese momento cuando estamos más vulnerables al error. La paradoja del orgullo es que mientras más nos elevamos en nuestra propia estima, más nos alejamos de nuestro potencial real. Porque el verdadero poder no está en creernos autosuficientes, sino en reconocer nuestra interdependencia con todo lo que existe. El universo no fue diseñado para que funcionemos como islas aisladas, sino como partes interconectadas de un todo mayor. Pero no confundas humildad con baja autoestima. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Es reconocer tus talentos y habilidades como dones que te fueron dados para servir a un propósito más grande que tu propia gratificación. La humildad es fuerza, no debilidad. Es el reconocimiento honesto de quienes somos, con nuestras capacidades y limitaciones. El orgullo nos lleva a construir sobre arena. Podemos levantar estructuras impresionantes, pero sin los cimientos adecuados, eventualmente se derrumbarán. Y cuando eso sucede, no es porque Dios esté castigándonos, sino porque violamos un principio fundamental del orden cósmico, que todo lo verdaderamente grande se construye sobre la base de la humildad. Piensa en las personas verdaderamente extraordinarias que has conocido en tu vida. No aquellas que ostentan sus logros o que necesitan constantemente la validación externa, sino aquellas que irradian una autoridad tranquila, una confianza serena. Generalmente, estas personas son profundamente humildes. Reconocen sus dones pero no se jactan de ellos. Saben que son instrumentos de algo más grande que ellos mismos. Y ahora, antes de revelarte la segunda cosa que atrae el castigo divino, quiero que pienses en tu vida. ¿Has experimentado situaciones donde, después de sentirte invencible, todo comenzó a desmoronarse? ¿Has notado cómo ciertas actitudes te han alejado de la paz que antes sentías? ¿Puedes identificar momentos en que el orgullo te cegó y te llevó a tomar decisiones que luego lamentaste? Reflexiona sobre esto mientras continuamos. Permíteme contarte una historia que ilustra perfectamente cómo el orgullo puede llevarnos a la ruina. Conozco a un empresario que construyó un imperio desde cero. Comenzó con un pequeño negocio y, a través de trabajo duro e inteligencia, lo transformó en una corporación multinacional. Al principio, era una persona agradecida, que reconocía la bendición divina en su vida y compartía generosamente sus recursos. Pero a medida que su éxito crecía, también lo hacía su ego. Comenzó a creer que era invencible, que su toque convertía todo en oro. Se volvió arrogante con sus empleados, despectivo con sus competidores e indiferente a los consejos de quienes se preocupaban por él. Yo construí todo esto, decía frecuentemente, olvidando las muchas personas y circunstancias que habían contribuido a su éxito. Eventualmente, su arrogancia lo llevó a tomar riesgos innecesarios en los negocios, a ignorar señales de advertencia y a tratar a las personas como piezas desechables en su juego de poder. No pasó mucho tiempo antes de que su imperio comenzara a desmoronarse. Perdió no solo su riqueza, sino también las relaciones significativas en su vida. Y lo más triste es que, incluso en su caída, le costaba reconocer su parte de responsabilidad. Esta historia se repite una y otra vez en diferentes escenarios, en familias, en comunidades religiosas, en naciones enteras. El orgullo precede a la caída, no porque Dios esté esperando para derribar a quienes se elevan demasiado, sino porque el orgullo mismo contiene las semillas de su propia destrucción. ¿Cómo puedes combatir el orgullo en tu vida? Comienza por practicar la gratitud diaria. Reconoce que todo lo que tienes y eres es, en última instancia, un regalo. Tus talentos, tu salud, tus oportunidades, incluso el aire que respiras, son bendiciones que no has creado por ti mismo. Cultiva relaciones con personas que te digan la verdad, no solo lo que quieres escuchar. Rodéate de aquellos que te aman lo suficiente como para desafiarte cuando el orgullo comienza a nublar tu juicio. Y quizás lo más importante, practica el servicio desinteresado. Cuando nos dedicamos a servir a otros sin buscar reconocimiento, el orgullo encuentra poco espacio para florecer. El servicio nos recuerda nuestra humanidad compartida y nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Ahora, pasemos a la segunda cosa que puede atraer el castigo de Dios. Cosa número 2. La indiferencia ante el sufrimiento ajeno.
En un mundo donde el individualismo predomina, muchos viven enfocados únicamente en sus propias necesidades y deseos. Pasan de largo ante el dolor de otros, ignoran a quienes sufren y justifican su inacción con frases como cada quien tiene lo que merece o no es mi problema. Esta actitud de indiferencia es profundamente contraria al diseño divino para la humanidad. La indiferencia es quizás más peligrosa que el odio abierto. El odio, al menos, reconoce la existencia y el valor del otro, aunque sea de manera distorsionada. La indiferencia, en cambio, ni siquiera otorga ese reconocimiento básico. Trata al otro como invisible, como no merecedor de nuestra atención o preocupación. Y esa negación de la humanidad del otro es una de las formas más sutiles pero devastadoras de violencia. Esta indiferencia nos desconecta de nuestra propia humanidad. Nos convierte en seres fríos, calculadores, incapaces de sentir empatía. Y cuando perdemos esa capacidad de conmovernos ante el dolor ajeno, algo fundamental en nosotros muere. Porque fuimos creados para la conexión, para la compasión, para sentirnos parte de la gran familia humana. ¿Por qué esto trae consecuencias negativas? Porque el plan divino para la humanidad siempre ha sido que nos cuidemos unos a otros. Fuimos creados para vivir en comunidad, para ser solidarios, para reconocer que el bienestar de cada uno está intrincadamente conectado con el bienestar de todos. Cuando ignoramos esta verdad, rompemos un principio fundamental del orden cósmico. La indiferencia tiene muchas caras. Está en el empresario que ignora el impacto ambiental de sus decisiones porque los números son lo único que importa. Está en el ciudadano privilegiado que mira hacia otro lado ante la injusticia porque no me afecta directamente. Está en quien pasa junto al necesitado sin detenerse porque seguramente alguien más le ayudará. Está en quienes consumen desmedidamente mientras otros carecen de lo básico, y lo justifican diciendo me lo he ganado. He observado como personas que acumulan riquezas a costa del sufrimiento de otros, que ignoran las necesidades de quienes los rodean o que incluso se burlan de los menos afortunados. Eventualmente enfrentan situaciones donde ellos mismos necesitan ayuda y se encuentran solos. No es una venganza divina. Es simplemente la ley de siembra y cosecha en acción. Lo que damos, tarde o temprano, regresa a nosotros. Si sembramos indiferencia, cosecharemos soledad cuando más necesitemos compañía. La realidad es que nadie es verdaderamente autosuficiente. Todos, en algún momento de nuestras vidas, necesitaremos la ayuda y la compasión de otros. La ilusión de independencia total es precisamente eso, una ilusión. Somos seres interdependientes, cuyas vidas están entretejidas en un tapiz complejo de relaciones y conexiones. Y aquí hay una verdad que muchos ignoran: cuando somos indiferentes al sufrimiento de otros, también nos volvemos incapaces de experimentar plenamente la alegría y la belleza de la vida. Porque las mismas barreras que construimos para no sentir el dolor ajeno, también nos impiden sentir profundamente el amor, la gratitud y la admiración. Nos convertimos en versiones disminuidas de lo que podríamos ser. ¿Cómo puedes evitar caer en esta trampa? Comienza por mirar realmente a tu alrededor. No con una mirada superficial, sino con atención plena. ¿Hay alguien que necesite tu ayuda? ¿Has ignorado el sufrimiento de personas cercanas por estar ocupado en tus propios asuntos? ¿Te has vuelto insensible a las noticias de dolor y tragedia en el mundo? No es necesario salvar al mundo entero. A veces un simple gesto de bondad puede marcar la diferencia. Una palabra de aliento, una escucha atenta, un acto de generosidad aparentemente pequeño. Estos gestos pueden ser semillas de esperanza en la vida de alguien que sufre. Y cada vez que eliges la compasión sobre la indiferencia, estás alineándote con el propósito divino para tu vida. La solidaridad no solo beneficia a quien recibe ayuda, sino también a quien la ofrece. Al conectarnos con los demás desde el corazón, experimentamos una satisfacción profunda que ningún logro material puede proporcionar. Es lo que algunos llaman la paradoja de la generosidad: cuanto más damos, más plenos nos sentimos. Permíteme compartir otra historia que ilustra el poder transformador de la compasión. Conocí a una mujer que había acumulado considerable riqueza, pero vivía completamente centrada en sí misma. Su mantra era yo primero en todas las situaciones. Ignoraba sistemáticamente las necesidades de quienes la rodeaban, incluso las de su propia familia. Su justificación era siempre la misma:
cada quien debe resolver sus propios problemas. Un día, enfrentó una crisis de salud grave que la dejó temporalmente incapacitada. Necesitaba ayuda para las tareas más básicas, y fue entonces cuando se dio cuenta de cuán sola estaba. Las relaciones que había descuidado durante años no estaban ahí para sostenerla en su momento de necesidad. Fue una experiencia dolorosa pero transformadora. Durante su recuperación, comenzó a reflexionar sobre la manera en que había vivido. Comprendió que su indiferencia ante el sufrimiento ajeno la había llevado a construir una vida materialmente abundante pero emocionalmente árida. Y decidió cambiar. Comenzó pequeño, aprendiendo a escuchar genuinamente a otros, ofreciendo ayuda donde podía, utilizando sus recursos para marcar una diferencia positiva. Lo sorprendente fue que, a medida que cultivaba la compasión, sentía que una nueva vitalidad fluía en su vida. Las relaciones que reconstruyó se volvieron fuentes de alegría y apoyo. Descubrió un propósito más profundo que la mera acumulación y el éxito personal. Y aunque nunca hubiera deseado pasar por esa crisis de salud, reconocía que había sido el catalizador para una transformación necesaria. Esta historia nos muestra que nunca es tarde para cambiar, para abrir nuestro corazón al sufrimiento ajeno y responder con compasión. Y también nos recuerda que, a veces, lo que percibimos como un castigo puede ser, en realidad, una invitación a despertar, a reconectar con nuestra humanidad esencial. Practicar la compasión no significa que debas agotar tus recursos o descuidar tu propio bienestar. De hecho, el cuidado personal es necesario para poder cuidar efectivamente de otros. Se trata de encontrar un equilibrio saludable, donde reconozcas tu interconexión con los demás sin perder tus límites personales. Y ahora, antes de revelarte la tercera y quizás más importante causa del castigo divino, quiero que sepas que estás a tiempo de cambiar. Si te has identificado con alguna de las actitudes mencionadas, no te desanimes. El simple hecho de reconocerlo ya es un paso en la dirección correcta. La transformación comienza con la autoconciencia. La tercera cosa que puede atraer el castigo de Dios es: cosa número 3. La hipocresía espiritual. La hipocresía espiritual es cuando proyectamos una imagen de rectitud y devoción hacia afuera, pero en privado vivimos de manera contraria a esos principios. Es aparentar ser quien no somos, usar la espiritualidad como una máscara para ocultar nuestras verdaderas intenciones. Es, en esencia, una forma de engaño que, comenzando por engañarnos a nosotros mismos, termina engañando a otros. Esta actitud es particularmente grave porque no solo nos daña internamente, sino que también aleja a otros del camino espiritual. Cuando alguien ve la contradicción entre lo que proclamamos y cómo vivimos, puede concluir que la fe es solo una farsa, un juego de apariencias sin sustancia real. Y así, nuestra hipocresía no solo obstaculiza nuestro propio crecimiento, sino que se convierte en piedra de tropiezo para otros. La hipocresía espiritual se manifiesta de muchas formas. Juzgamos duramente los errores de otros mientras justificamos los nuestros, hablamos de amor y compasión pero actuamos con dureza y egoísmo. Predicamos generosidad pero vivimos en la avaricia, enfatizamos la importancia de la oración y la meditación pero no dedicamos tiempo a nuestra propia conexión espiritual. Proclamamos valores elevados en público pero los traicionamos en privado. En su forma más sutil, la hipocresía espiritual aparece como perfeccionismo religioso. Nos obsesionamos con seguir reglas y rituales externos, mientras descuidamos la transformación interna del corazón. Nos convertimos en sepulcros blanqueados, impecables por fuera, pero interiormente llenos de crítica, juicio y orgullo espiritual. ¿Por qué esto trae consecuencias negativas? Porque la autenticidad es un valor fundamental en el reino espiritual. La verdadera transformación ocurre de dentro hacia afuera, no al revés. Cuando vivimos en la falsedad, creamos una desconexión interna que eventualmente se manifestará en nuestra realidad externa. Es como construir una casa con cimientos podridos, puede verse impresionante por un tiempo, pero eventualmente la estructura colapsará. La hipocresía espiritual es especialmente dañina porque fragmenta nuestra psique. Nos obliga a mantener múltiples versiones de nosotros mismos, lo que consume una enorme cantidad de energía psíquica. Esta fragmentación interna eventualmente se manifiesta como ansiedad, depresión, o un profundo sentido de vacío y falta de propósito. He visto cómo personas que se proclamaban guías espirituales,
que señalaban con el dedo los errores de otros mientras ocultaban sus propias faltas, eventualmente fueron expuestos, perdiendo no solo su credibilidad sino también su paz interior. Y lo más triste no es la caída pública, sino el sufrimiento interno que experimentaron durante años mientras mantenían la fachada. Existe una ley espiritual que podríamos llamar la ley de la congruencia. Esta ley dicta que, para experimentar paz y plenitud, debe haber alineación entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. Cuando estas tres dimensiones están en armonía, experimentamos integridad personal. Cuando están en conflicto, experimentamos disonancia interna, que es una forma de sufrimiento autoinfligido. La buena noticia es que existe un antídoto para la hipocresía, la autenticidad. Ser auténtico no significa ser perfecto. Significa reconocer nuestras luchas, admitir cuando nos equivocamos y estar dispuestos a crecer. La transparencia ante nosotros mismos y ante los demás nos libera del peso agotador de las apariencias. Ser auténtico también significa aceptar nuestra humanidad. Todos cometemos errores, todos tenemos áreas de crecimiento, todos experimentamos tentaciones y debilidades. Reconocer esta realidad no para justificar la mediocridad espiritual, sino para cultivar la humildad y la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Una historia personal ilustra este punto. Conocí a un líder religioso que proyectaba una imagen de perfección moral y espiritual. Era estricto con su congregación, exigiendo altos estándares de conducta y castigando duramente cualquier desviación. Su mensaje constante era que la espiritualidad verdadera se manifestaba en una vida externamente impecable. Pero en privado, este hombre luchaba con adicciones y comportamientos que contradecían directamente sus enseñanzas públicas. En lugar de buscar ayuda y ser honesto sobre sus luchas, construyó muros cada vez más altos de negación y justificación. Vivía en constante temor de ser descubierto, lo que lo llevó a ser aún más controlador y crítico con los demás, como si señalando agresivamente las faltas ajenas pudiera distraer la atención de las propias. Eventualmente, la presión de mantener esta doble vida lo llevó a un colapso emocional y espiritual. Cuando finalmente encontró el valor para ser honesto, descubrió algo sorprendente: las personas no esperaban perfección de él, sino autenticidad. Su vulnerabilidad, lejos de disminuir su influencia, la profundizó, porque ahora podía conectar desde un lugar de humanidad compartida en lugar de superioridad fingida. Esta historia nos recuerda que la hipocresía es una prisión autoimpuesta. Nos mantiene atrapados en un ciclo de apariencias, temor y aislamiento emocional. La autenticidad, por otro lado, es el camino hacia la libertad interior y la conexión genuina con los demás. ¿Cómo puedes cultivar la autenticidad en tu vida espiritual? Comienza por un examen honesto de tu corazón. ¿Hay áreas donde tus acciones no se alinean con tus valores proclamados? ¿Proyectas una imagen que no corresponde con tu realidad interna? ¿Te resulta difícil admitir tus errores o debilidades? Practica el arte de la vulnerabilidad apropiada. Esto no significa compartir indiscriminadamente cada detalle de tus luchas con cualquiera, sino tener al menos algunas relaciones donde puedas ser completamente honesto. Encuentra personas de confianza con quienes puedas quitarte la máscara y ser visto en tu humanidad plena, con tus fortalezas y debilidades. Recuerda que la espiritualidad auténtica no se trata de proyectar perfección, sino de buscar continuamente el crecimiento y la transformación. Es un viaje, no un destino. Y en este viaje, la honestidad sobre dónde estamos realmente es el primer paso para avanzar hacia donde queremos estar. Ahora, quiero hablar directamente a quienes están experimentando situaciones difíciles y se preguntan si están bajo algún tipo de castigo divino. Recuerda que no todas las dificultades son consecuencia de nuestras acciones. A veces, son simplemente parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. A veces, son el resultado de vivir en un mundo imperfecto donde la libertad humana puede ser mal utilizada y causar daño a otros. Y a veces, son oportunidades disfrazadas que nos empujan hacia una mayor conciencia y evolución espiritual. Lo importante es examinar nuestro corazón con honestidad, pero sin caer en la autocondenación excesiva. ¿Hay algo que necesitamos cambiar? ¿Estamos viviendo de acuerdo a principios de amor, compasión y justicia? ¿Hemos permitido que el orgullo, la indiferencia o la hipocresía se arraiguen en nuestra vida? La introspección sincera es el primer paso hacia la transformación.
Y es crucial entender que incluso cuando experimentamos las consecuencias naturales de nuestras acciones, el propósito divino nunca es simplemente castigarnos. Siempre es redimirnos, ayudarnos a crecer, invitarnos a una forma más elevada de existencia. El dolor que a veces acompaña este proceso no es el fin, sino el medio para una sanación más profunda. Hay una hermosa paradoja en el camino espiritual. Precisamente cuando reconocemos nuestras áreas de oscuridad, comenzamos a movernos hacia la luz. Cuando admitimos nuestro orgullo, damos el primer paso hacia la humildad. Cuando reconocemos nuestra indiferencia, abrimos la puerta a la compasión. Cuando aceptamos nuestra hipocresía, iniciamos el viaje hacia la autenticidad. Antes de concluir, quiero compartir contigo 3 pasos prácticos para evitar estas actitudes que pueden atraer consecuencias negativas. Primero, cultiva la humildad. Reconoce que tus logros y bendiciones no son exclusivamente por tu mérito. Agradece diariamente por lo que tienes y mantén una actitud de aprendizaje constante. La humildad no significa pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Es el reconocimiento honesto de tu lugar en el gran esquema de las cosas, ni más ni menos importante que cualquier otra persona, conectado intrínsecamente con toda la creación. Una práctica concreta para cultivar la humildad es comenzar cada día con gratitud. Antes de levantarte de la cama, nombra específicamente 5 cosas por las que estás agradecido. Esto te ayuda a recordar que mucho de lo que tienes y eres no es resultado exclusivo de tus esfuerzos, sino de una compleja red de generosidad, oportunidad y gracia. Otra práctica es buscar regularmente la retroalimentación de personas que respetas. Pídeles que te señalen áreas ciegas en tu carácter o comportamiento. Recibe sus observaciones con apertura, sin defensividad. Este ejercicio requiere valor, pero es profundamente transformador. Segundo, practica la empatía activa. No solo te conmuevas ante el sufrimiento ajeno, actúa. Encuentra formas concretas de ayudar a quienes lo necesitan, según tus posibilidades. La empatía sin acción puede convertirse en una forma de indulgencia emocional que no transforma realmente nada. Para desarrollar la empatía, practica la escucha profunda. Cuando alguien te habla, especialmente sobre sus dificultades, haz un esfuerzo consciente por estar completamente presente. No interrumpas, no pienses en tu respuesta mientras la persona habla, no juzgues internamente lo que estás escuchando. Simplemente recibe su experiencia con atención plena. Identifica una causa que te conmueva particularmente y comprométete con ella de manera regular, no esporádica. Puede ser ayudar a personas sin hogar, apoyar a niños en situación vulnerable, cuidar del medio ambiente, o cualquier otra área donde sientas una llamada especial. Lo importante es que tu compromiso sea constante, no solo cuando te resulte conveniente o te genere reconocimiento. Tercero, busca la coherencia entre tus palabras y tus acciones. Si proclamas ciertos valores, vívelos primero en privado. Recuerda que lo que realmente importa no es la apariencia sino la esencia. La integridad personal se construye en las pequeñas decisiones cotidianas, no en los grandes gestos públicos. Una práctica útil es realizar regularmente un inventario moral, donde examinas honestamente la alineación entre tus valores proclamados y tus comportamientos reales. ¿Dices valorar la familia pero consistentemente la sacrificas por el trabajo? ¿Afirmas creer en la justicia pero ignoras la explotación que beneficia tu estilo de vida? ¿Hablas de amor pero te permites pensamientos y actitudes de odio o prejuicio? Identifica las áreas de incongruencia y trabaja conscientemente para alinear tu vida con tus valores más profundos. También es valioso tener un espejo ético en tu vida, alguien que comparta tus valores fundamentales pero que tenga el valor y la libertad para señalarte cuando tus acciones contradicen esos valores. Esta persona no es un juez, sino un aliado en tu camino de crecimiento, alguien que te ama lo suficiente como para decirte la verdad cuando más la necesitas escuchar. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte profundamente por tu atención. Estos temas no son fáciles de abordar, pero son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Espero que esta reflexión te haya ayudado a identificar áreas donde quizás necesites hacer ajustes, no desde un lugar de culpa o temor, sino desde el deseo sincero de vivir en mayor armonía con los principios divinos que sostienen la existencia.